Bueno, eh, vamos a tratar de hacer una introducción, una aproximación y profundizar un poco lo que es la causa en los contratos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Primero, que es uno de sus elementos esenciales y que ha sido discutido a lo largo de la doctrina si existe o no existe la causa en los contratos. ¿Por qué se llega a esta discusión? Porque la causa es un término ambiguo en el derecho. Nos refiere a distintas y variadas cosas. Entonces vamos a encontrar que hay una causa de los actos jurídicos, hablamos también de causa en las obligaciones y vamos a hablar también en los contratos de causa. Entonces tenemos tres tipos de causas que hace referencia, las cuales están íntimamente vinculadas con el contrato. ¿Por qué? Porque el contrato es una especie de un acto jurídico bilateral o plurilateral. Entonces toda su regulación de cualquier aspecto del acto jurídico repercute directamente en el contrato, que es una especie de él. Pero también vemos que el contrato es una fuente de obligaciones. Entonces hace surgir obligaciones. Y acá es donde vamos a ver que Vélez hacía una interpretación doble de causa, y podíamos ver causa como fin o causa como fuente. Esto es, la causa como hecho generador de una obligación o la causa como la finalidad buscada por las personas o la parte con esa obligación. Entonces vamos a encontrar que en el 499 del Código Civil nos hacía hincapié en causa fuente, como que no hay una obligación que no surja que no sea por una causa, y después en el 500, 501, 502 vamos a ver un término de causa como causa fin, y entonces ahí vamos a encontrar la falta de causa, la falsa causa, la simulación, la causa ilícita, pero ahí se está hablando como causa fin. ¿Esto qué es? Ya es en la parte de la finalidad que se está buscando con este término. Puntualmente, para ver en el contrato, tenemos que también tener en cuenta que no todos los contratos es de cumplimiento instantáneo. Esto es, que se celebre, se ejecute y se extinga en un único instante. Por ejemplo, como puede ser en la compraventa, ustedes cuando van a un kiosco están ahí celebrando, ejecutando y extinguiendo al mismo tiempo un contrato de compraventa. En cambio tenemos contratos que se van proyectando a lo largo del tiempo, y vamos a tener que haber un momento de su celebración, un momento de ejecución de este contrato y un momento donde se extinga, y esta extinción puede ser por una causa normal o una causa anormal. Esto quiere decir normal, que se extinga por el cumplimiento, ambas prestaciones o varias, todas las prestaciones que pactaron las partes se cumplieron y no se deben más nada, o que sea normal, que haya existido un incumplimiento en el desarrollo del contrato. Ahora, también la extinción se puede dar por una diferencia o un cambio en uno de los elementos esenciales del contrato. Entonces vamos a ver que puede desaparecer el objeto. Pueden tener que estaban alquilando una casa y la casa se destruyó por una inundación, una tormenta. Desapareció la casa, directamente desapareció el objeto del contrato, entonces se vuelve un contrato de imposible cumplimiento. Pero también puede ser que se afecte la causa. ¿Y cómo se puede afectar la causa? Y acá es donde ya hay que profundizar de qué es la causa en los contratos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que a lo largo de la historia de la humanidad, cuando se logra una sistematización de la causa, es con Domat en Francia, que era uno de los juristas del rey Luis XIV. Esto quiere decir que nos estamos yendo unos cuantos siglos para atrás, donde él lo que hace es una sistematización, pero su sistematización la tenemos que ver en su contexto histórico y lo que él busca. Él dice que va a haber una causa distinta en tres tipos de contratos. En los contratos inarámticos, esto es de contraprestaciones mutuas, la causa de una de ellas está en la contraprestación que se recibe. Entonces imaginen una compraventa, van a comprar
un alfajor al kiosco. La causa de la compra del alfajor que ustedes están haciendo como consumidor está fundamentada en que están dando un precio en dinero. Ustedes reciben una contraprestación a cambio de la prestación que están dando. Después analiza la causa en los contratos reales. Estos contratos, a diferencia de los consensuales, para que sean válidos y tengan eficacia contractual, se requería sí o sí, además del consentimiento, la entrega de la cosa que se daba. Si no había entrega de la cosa, no había contrato, no se había celebrado ningún contrato. Varios de los autores lo tratan como una de las excepciones al principio de libertad de la forma. ¿Por qué? Porque tenías una forma impuesta. Por ejemplo, en el mutuo del Código Civil de Vélez. A ustedes no bastaba con que les prometan que les iban a dar en préstamo una suma de dinero. Era necesario la entrega efectiva de esa suma de dinero para que haya contrato. Si no existía esa entrega de suma de dinero, ustedes no tenían acción para exigir el cumplimiento del contrato. Ahora, Domat en estos contratos reales decía la causa del contrato real está en esa entrega inicial que se está realizando. Y por el tercer tipo que analiza en su sistematización va a estar los contratos de donación. Y va a decir cuál es la causa que está teniendo la parte que dona una cosa a otra. Y va a decir, bueno, la causa de por qué está dando algo de manera gratuita está en el animus donandi, esto es, en la intención de beneficiar a otro. Si vamos viendo esta causa y sus tres facetas de cómo se va moviendo en estos tipos contractuales, empezaron a tener críticas. Entonces ahí donde en principio los autores belgas empiezan a hacer una crítica y se genera la corriente anticausalista. ¿Qué plantea esta corriente anticausalista? Que la causa concebida como la tenía Domat se subsumía en otro elemento de los contratos, o era consentimiento o era objeto, pero no era causa. Entonces, ¿qué planteaban? Que los contratos no tienen causa. Las causas estarán en las obligaciones, pero no en el contrato. No tiene una causa particular el contrato. ¿Por qué? Porque en los contratos enigmáticos que da Domat, primero que va creando una contradicción. Al mismo tiempo no pueden ser dos cosas causa, porque una tiene que ser primero. Entonces ahí está la contradicción. Que no debo porque el otro me entrega, sino que el otro me entrega porque yo le debo. Entonces, ¿qué plantea? Que en realidad esta concepción que él tiene de contraprestaciones mutuas es objeto, no es causa. En los contratos reales, ¿qué plantea? Que hasta la entrega no hay contrato. Entonces la causa no puede ser previa a la celebración del contrato, sino que ahí Domat está hablando de una fuente, y la fuente en que surge. Y en donación, ¿qué dice? Que el animus donandi no se subsume en causa, sino que se subsume en el consentimiento. Entonces, para ellos, el contrato, los elementos esenciales del contrato iban a ser el consentimiento, el objeto y la forma cuando sea impuesta bajo pena de nulidad. Ahora, si vamos pensando un poco en la realidad, por ejemplo, podemos pensar en los casos de la coronación, que es un fallo que lo van a encontrar en la mayoría de los autores, si no es en todos, donde analizan un supuesto en particular, que es la coronación del príncipe de Inglaterra, que era el hijo de la reina Victoria, principio del siglo XX. Se organiza todo un desfile que era a raíz de la coronación. El desfile iba a ir transitando por distintas calles de la ciudad. Piensen, tiempos donde no existía la televisión, la manera de ver desfilar al rey, al nuevo rey, era viéndolo directamente. Entonces, ¿qué hicieron la mayoría de los propietarios y los inquilinos que vivían sobre las calles donde iba a pasar? Y tenían departamentos con balcones y vistas. Alquilar el balcón para ver la coronación del rey.
con la mala suerte que aquellos que alquilaron, el rey no fue coronado en la fecha, porque estaba enfermo, no pudo ser coronado, se postergó el desfile. Entonces, ¿qué situación se da? Que el locador, el que había dado en alquiler su balcón, ya había cobrado dinero. Los montos iban de 70 libras, piensen, principio del siglo XX, 70 libras, ya hoy en día es bastante plata. 70 libras en esa época era muchísimo más. Iban de 70 a 200 libras. Y se empiezan a llevar muchos casos a los tribunales de Inglaterra planteando esta situación, porque decían, hubo consentimiento y el objeto era perfectamente posible de cumplimiento. ¿Por qué? Hubo acuerdo de partes, no hubo ningún vicio de la voluntad que fuerce a alguna de las partes a contratar. Y el objeto, que consistía en dar el uso de un balcón para que vayan, se paren y miren por el balcón, existía. No desapareció el objeto del contrato. Entonces se lleva a pensar, bueno, hay algo más que el objeto, que la simple prestación, sino que hay una finalidad que están buscando las partes con esa contratación. ¿Y esa finalidad cuál es? Y en este caso era ver específicamente el desfile del rey. Y esa finalidad se ve frustrada por un hecho ajeno a las partes. Entonces no tiene razón de ser que se exija el cumplimiento del contrato, ni tiene razón de ser que una de las partes se quede con dinero. Así como uno no tiene por qué pararse a ver el tránsito de Londres, el otro no tiene por qué quedarse con el dinero que había recibido como adelanto, ni exigir que le pague la diferencia que faltaba pagar. Entonces vemos que va surgiendo esta idea de que hay algo más que las prestaciones que surgen al contrato, que no son solo obligaciones, sino que vamos a tener específicamente una utilidad en esas prestaciones. Entonces ahora surge, después, en respuesta a los anticausalistas, los neocausalistas. Esta corriente neocausalista, ¿qué plantea? Dice, todo contrato tiene una utilidad en el mercado. El contrato es un medio, enmarca las conductas de las partes con una finalidad económica. Bueno, veamos qué finalidad económica busca cada tipo contractual. Entonces van haciendo un análisis doble, van a decir, va a haber una causa objetiva y una causa subjetiva. Por causa objetiva van a entender esta causa típica que tiene cada tipo contractual. Esto es, en la compraventa, uno da una cosa y el otro da una suma de dinero. Esas son la prestación y la contraprestación. Ahora, ¿cuál es la causa para ellos? ¿Cuál es la causa típica de la compraventa? Y es cambiar la situación particular de ambas partes. ¿En qué sentido la cambia? En que una de las partes ahora quiere el dominio de una cosa y la otra el dominio de otra cosa, que va a ser el dinero y una cosa. Entonces vamos a ver que cada contrato va a tener una causa típica y objetiva de cada uno de ellos, con la locación que se va a tener, el uso y goce temporal de una cosa, y la otra parte va a obtener la adquisición de la suma de dinero por esos periodos de uso y goce que esté dando. En el mandato que se va a tener, el otorgar la utilidad que se busca, que una persona sustituya la voluntad de otra, enviar a hacer un trámite a alguien, o que alguien se ocupe de un negocio propio, de uno. En la donación, ¿cuál va a ser la causa? Y ahí va a estar el entregar algo en beneficio de otra parte, va a ser la gratuidad, la entrega de manera gratuita. Entonces vamos a ver que cada tipo contractual va a tener su causa, y esta causa va a ser la que van a entender los neocausalistas como causa de los contratos. Ahora, ¿qué pasa con esta causa individual? Porque acá hay que tener en cuenta, no somos autómatas que vivimos y nos movemos en la vida sin intención y sin finalidades. Cada uno busca una finalidad. ¿Cuándo nos va a interesar esta finalidad
individual de cada una de las partes cuando esté expresa en el contrato. Este es el motivo expreso que nos exige el Código Civil y Comercial y que ampara. Dice, pero no es cualquier expresión, tiene que ser una expresión aceptada por las partes. No basta que uno le comunique al otro, sino que tienen que estar de acuerdo y aceptar ese motivo. Entonces, tratemos de pensar un ejemplo donde podamos ver objeto, causa y motivación. Imagínense que ustedes viven con sus padres. Empiezan una relación y deciden mudarse e ir a vivir juntos como pareja. Van y alquilan una casa, un departamento. El objeto del alquiler va a ser el uso y goce a cambio de un dinero. Ahí van a tener la prestación y la contraprestación. La causa va a ser la habitación, ir a vivir, no solo el uso y goce, sino el uso y goce para vivir en el lugar. Y la motivación individual que ustedes tienen para lo que los llevó a alquilar fue la conformación de su pareja. Ahora, traten de imaginarse, se alquilaron y al mes se separan. ¿Desapareció la causa? Vamos a ver que no. Porque el locador les va a decir, mirá, yo el uso y goce te lo puedo seguir dando, vos podés seguir viviendo, no es problema mío que te hayas separado. ¿Por qué? Porque esa motivación no estuvo expresa en el contrato, fue una manifestación psicológica de las partes de qué fue lo que los llevó a tener eso. De la misma manera, ¿qué es lo que los lleva a ustedes a comprar un alfajor? Piensen, van a comprar un alfajor porque tienen hambre. Terminan de pagar el alfajor, no tienen más hambre. Pueden ir y plantearle al kiosquero, che, te lo devuelvo porque mi intención era saciar el hambre que sentía, que ya se vio saciada por otros medios que no puedo entender. No le va a interesar al kiosquero. ¿Por qué? Porque ya dio la cosa y la utilidad, que es lo importante para ver la causa, es qué utilidad tiene la compraventa, y es que vos adquieras el dominio de algo. No interesa después qué vas a hacer con eso. Ahora, ¿cuándo nos va a interesar? Cuando está expreso y es propio de las partes. Ustedes traten de pensar un ejemplo de vas manejando, se les descompone el auto, tienen que llamar a la grúa. Llaman a la grúa. Ahí que van a tener, ¿cuál fue el motivo de por qué llamaron a la grúa? Porque se descompuso el auto y necesitan llegar a algún lugar. Necesitan que el auto arranque. Cuando llega la grúa, el auto ya funciona sin que la grúa haga nada. Les puede exigir la persona de la grúa, no, mirá, disculpame, pero yo te voy a remolcar igual. Entonces ahí vamos a ver como que el motivo sí nos importa. ¿Por qué? Porque pasa a cumplir la finalidad del contrato. ¿Cuándo vamos a ver específicamente esto? Y lo vamos a ver en la recepción del artículo 1090 del Código Civil y Comercial, que es la frustración del fin del contrato. Ahora, ¿cómo tiene que estar expresado la frustración del fin del contrato? Tiene que estar expreso, tiene que estar por lo menos expreso, o se tiene que dar implícito en el contexto del contrato. Traten de imaginar todos los que contrataron viajes en el mes de noviembre el año pasado para viajar a Estados Unidos, viajar a Europa o ir a China en abril del 2020. Y llegó el 16 de marzo y van viendo cierre de fronteras, prohibición de vuelo de las aerolíneas. Ustedes piensen, la aerolínea ya emitió el pasaje. O vamos un poco antes. Todavía no estaban cerradas el 16 de marzo. Pero había una sospecha que se iban a cerrar las fronteras. Entonces ustedes podían viajar, supongan el 14 de marzo tenían que viajar. Pero el gobierno dice, sí, aquel que viaje después no puede volver. Y ustedes tenían emitido pasaje de ida y pasaje de vuelta. ¿Cuál era la causa útil de ese contrato? Y era vacacionar, era ir y volver desde un lugar durante un lapso de tiempo. Ahora, por una causa externa,
ven que la vuelta va a ser imposible y lo que iban a hacer sus vacaciones se va a volver un martirio donde van a estar varados en cuarentena en otro país sin saber cuándo van a poder volver a su país. Entonces ahí vemos que esta frustración del fin del contrato sí afecta la vida del contrato. Lo vamos a poder ver también en otros tipos más específicos del contrato. Por ejemplo, otro de los ejemplos clásicos de los libros es la compra del catering para una boda. Se hace el catering, se está por llegar, pero la boda no se celebra. ¿Qué ocurre con el catering? ¿Están obligados a pagarlo? ¿Están obligados a recibirlo? Y ahí vamos a empezar a ver los matices. ¿Qué pasa si el catering no llega a tiempo? Y la boda, la fiesta empezaba a las 8 de la noche y el catering llega a las 2 de la madrugada. Ese objeto que se cumplió en el plazo. Por ejemplo, la torta se tenía que cortar a las 22 horas. ¿Se pudo cortar a las 22 horas? No. Ahora, la torta no llegó a tiempo. Entonces vamos viendo que si el plazo, capaz que no estaba expreso, si no se decía determinado día, entonces no es un plazo esencial, pero ya del propio contexto del contrato sí vamos a tener el plazo esencial. Que lo importante de la causa es ver estas facetas, la parte objetiva, que es lo que habla Messineo, de cuando les dice que hay una causa típica y objetiva para cada contrato. ¿Por qué? Porque cada contrato tiene una utilidad propia en la vida de las personas y de la vida social. Si ustedes quieren comprar, usan una compraventa. Si quieren un préstamo, usan un mutuo, no una compraventa. Por eso cada uno busca una utilidad distinta. La adquisición del dominio, el sumar un patrimonio, un bien a su patrimonio. Y después van a estar estas facetas individuales, estos motivos, que la legislación lo que nos dice es, el motivo se acepta y es válido, y va a tener injerencia sobre el contrato. ¿Pero cuándo? Cuando esté expreso en este contrato. Con esto también, ¿qué podemos encontrar? Por ejemplo, van a ver, la causa típica es difícil que sea ilícita, porque si cada tipo contractual tiene una causa típica, la compraventa, que es el sumar el dominio de una cosa a su patrimonio, de por sí no puede ser lícita, porque ya está previsto en la legislación. Ahora, ¿cuándo se vuelve ilícita? Y acá están las funciones que va cumpliendo la causa, o que nos va brindando las causas. ¿Para qué nos sirve primero la causa? Para ver ante qué tipo contractual estamos tratando. Y si capaz las partes lo llamaron de una manera, previeron una prestación de una manera, pero la utilidad que buscan es otra, no vamos a estar ante ese tipo contractual. Un ejemplo puede ser la constitución de una sociedad. Ustedes constituyen una sociedad, es lícito en el ordenamiento jurídico que se asocien, pero en realidad la finalidad que buscan con esa sociedad es no pagar impuestos. Entonces, ¿qué se encuentran? Que crearon una sociedad en un paraíso fiscal, que no hace nada de la sociedad. No genera ninguna actividad, no invierte en nada, lo único que hace es recibir plata de otras sociedades y girarla a otra sociedad distinta. Ahí que vamos a tener que estatutariamente es válido el contrato, por su objeto y por su consentimiento, pero en la causa no. ¿Por qué? Porque las partes están buscando una causa ilícita, que es la evasión de impuestos. También vamos a poder encontrar la causa simulada. Esto es una apariencia de que estamos celebrando una relación jurídica contractual con una finalidad, pero en el trasfondo lo estamos haciendo con otra. ¿Cuándo esta simulación va a ser válida y cuándo no? En principio la simulación va a ser válida siempre, salvo que tenga una causa ilícita de trasfondo. Por ejemplo, ustedes pueden celebrar una compraventa, enajenar un inmueble y a la par firmar un contradocumento
donde que diga, en realidad no estaba vendiendo, en realidad no di plata, el bien es mío, pero jurídicamente, para todo el ordenamiento jurídico y todos mis acreedores, yo ya no lo tengo más, este bien. ¿Cuándo pasa a ser ilícita? Cuando estamos haciendo esa simulación para desprender bienes del patrimonio que la garantía es común de nuestros acreedores. Entonces ellos van a poder ir y plantear, mirá, este acto está siendo simulado, lo simuló para que nosotros no le rematemos el bien y nos cobremos nuestra deuda. Por eso es importante ver la causa no solo como un elemento aislado y estático, sino también como un elemento que va cambiando. Y este es el claro ejemplo de los pasajes de los aviones que hablábamos antes. Ustedes tienen ahí los pasajes, ya lo pagaron, su prestación está cumplida, la empresa emitió los pasajes, es más, el avión va a salir, pero ustedes no saben si va a volver, entonces van a tener que ir, la causa por lo menos se modificó. Una modificación. Entonces, ¿qué se puede plantear? Bueno, una readecuación del contrato, se puede plantear la extinción del contrato. ¿Esto qué es? Hay que ver la magnitud de la afectación que hubo sobre el elemento esencial. Si lo torna completamente imposible de cumplimiento, vamos a estar ante una extinción del contrato. Ahora, si lo torna de un cumplimiento parcial, va a haber una readecuación. ¿Y qué va a ser esto? Bueno, readecuaciones de prestaciones. Por eso es importante que tengamos en cuenta siempre que el contrato cumple una función económica y social. Tiene su faceta jurídica y tiene su faceta económica. Y más en los contratos de ejecución diferida o de largo plazo, estos elementos se pueden ver afectados. Si no, tratan de pensar la situación de todos los que tienen una hipoteca UVA y que están planteando hace ya unos cuantos años un instituto particular que es la excesiva onerosidad sobreviniente. Este instituto repercute particularmente en el objeto del contrato, que es que una de las prestaciones en comparación a la contraprestación se volvió más cara, o la otra bajó su valor. Así como tenemos la excesiva onerosidad sobreviniente o la imposibilidad de cumplimiento contractual cuando desaparece el objeto, vamos a tener para la causa, esta causa fin, la frustración de la finalidad del contrato. Hay varios casos interesantes a nivel internacional, que también es donde más ha hecho pie la doctrina argentina en comparación. Uno de los casos es una persona que compra, no compra en realidad, alquila una estación de servicio para vender. La compra en Francia en 1939, estalla Segunda Guerra Mundial y el Estado francés expropia todo el combustible. El que alquila la estación de servicio con la finalidad de vender al público y vender sus servicios se encuentra con que aquello que está alquilando se está yendo todo para el Estado porque pasó a ser un interés con una función pública urgente. Por lo que, ¿qué planteó y qué hizo lugar en ese caso la justicia francesa? Dijo, bueno, acá se está incumpliendo la finalidad. Él no está alquilando la estación de servicio para que venga el Estado y se lleve el combustible, sino que la alquiló para venderlo a los particulares. Y la venta a los particulares no se está pudiendo hacer. Entonces acá vemos cómo va jugando esta frustración del fin del contrato, que es la propia del caso de la coronación, donde ahí tranquilamente el contrato se podía cumplir, pero ¿qué se estaba afectando? Bueno,
Esto es la